Saludos amigos, les invito a conocer este fascinante mundo de las líneas que parecen predecir el futuro. Aunque muy someramente, en el cuarto paso vimos una breve muestra de lo que se puede hacer con los indicadores técnicos al analizar el mercado. Seguramente si ha tenido alguna experiencia en estos mercados, se habrá dado cuenta de que existe una gran cantidad de ellos. Y si ha tenido la paciencia de ponerlos sobre su gráfica, se habrá percatado de que estos pueden aparecer en dos sitios, ya sea sobre el precio o en un apartado generalmente por debajo del precio. Asimismo, habrá visto que estos indicadores pueden tener forma de líneas o de barras básicamente. Para empezar a saber por qué utilizar los indicadores técnicos y cuándo utilizarlos, tal vez lo más conveniente es saber dónde se obtienen estos indicadores. ¿Son datos que se nos envían junto con el precio actual del mercado? Tal vez esa sea la primera pregunta que usted se haga. Con respecto a este tema, la respuesta es que para Forex no. El único indicador que no se puede deducir del precio y es enviado paralelamente con los datos del precio, en Forex en realidad no tiene un uso, y es el indicador de volumen de negociación, el cual solo puede ser preciso en mercados que se operan por medio de un piso de remates o una clearing house. Y como recordará que vimos al hablar de los gaps en el segundo paso, Forex no encaja en esta situación. ¿Por qué utilizar a los indicadores técnicos? Bueno, en realidad el objetivo de un indicador técnico debiera ser hacer más visible cierta característica o comportamiento del precio, que típicamente tenga alguna relación con alguna situación en particular del mercado. Hasta ahora, hemos aprendido que el mercado nos da con su mismo avance una serie de señales que suceden típicamente antes de que el precio cambie de dirección. Pues de igual manera, estas señales que hemos visto es posible hacerlas más fácil de ver por medio de un indicador técnico. Por ejemplo, digamos que usted sabe que la mayoría de las veces que aparece una vela extrema, el precio tiende a dar la vuelta. Si usted hiciera un comparativo del pabilo de la vela con respecto al resto del cuerpo y lo graficara, obtendrá un indicador como este, que fuera capaz de determinar los giros en la dirección del precio, puesto que cada vez que se dispare el índice de pabilo, existe una alta probabilidad de que se trate de un periodo de vela extrema y por lo tanto, las probabilidades de que el precio bajo esta circunstancia cambie aumentan. Claro está que no va a encontrar un indicador de índice de pabilo, puesto que esta es una característica del precio muy fácil de identificar, pero relaciones similares, aunque más sofisticadas, del movimiento del precio es lo que miden los indicadores técnicos. La mayoría de la gente al descubrir el mundo de los indicadores técnicos queda fascinado con su potencial y se hacen a la idea de que con suficiente investigación y tiempo de prueba pueden lograr encontrar una especie de ungüento milagroso para los mercados, que les dé una forma de ganar dinero sin tener que analizar el precio. Lamento mucho decepcionarlo, pero esto no es posible. Resulta altamente costoso intentar ganar dinero especulando en los mercados financieros basándose exclusivamente en las señales de un solo indicador técnico o de una combinación de estos. Existe mucha gente que lo ha intentado, de igual manera que mucha gente trató de sacar dinero del oro de Alaska durante la época de la fiebre del oro. La historia es por lo general similar. La mayoría de ellos perdieron gran parte de su riqueza intentándolo. La razón de por qué se busca obtener ganancias basándose exclusivamente en los indicadores técnicos es bien simple. A la gente le gusta seguir la línea del menor esfuerzo. Sin embargo, la realidad es que el mercado es demasiado cambiante, y por lo tanto, lo que parece funcionar como magia en cierta temporada, comienza a costar dinero en grande tiempo después. Por lo tanto, la mejor forma de utilizar a los indicadores técnicos es tomar en cuenta el tipo de mercado que tenemos, el momento en el que se encuentra, y luego entonces, elegir un indicador y aplicarlo para evaluar en detalle tal condición. La mejor comparación que he escuchado sobre los indicadores técnicos es la que dice: un indicador técnico
Es como los instrumentos de un automóvil. Ellos te avisan las condiciones del auto. Sin embargo, no necesariamente el coche se detendrá cuando una luz de estas se prende. De tal manera que es necesario pensar en estos indicadores como herramientas que iremos seleccionando conforme el mercado nos presente distintos escenarios para interpretar. Podemos entonces utilizar los indicadores técnicos para tres asuntos principalmente, y son: para prevenir fallos en la tendencia, para filtrar nuestras entradas y para preparar salidas del mercado. Veamos cada uno en detalle. Indicadores para prevenir fallos. Una de las enormes posibilidades, como le mostré en el cuarto paso, es la capacidad que tienen los indicadores técnicos para dar señales que adviertan de cambios en la tendencia. Estas advertencias de cambio de tendencia las pueden dar los indicadores de 5 maneras: rompiendo su propia línea de tendencia, cambiando la tendencia del indicador, generando divergencias con el precio, haciendo cruce de líneas y rebasando los niveles de sobrecompra y sobreventa. Rompiendo su propia línea de tendencia. Al igual que el precio, un indicador se le puede trazar su propia línea de tendencia. El procedimiento para hacerlo es muy sencillo. Busque un punto extremo a partir del cual trazar la línea de tendencia. Una ese punto con el siguiente punto relevante en el indicador. Recuerde unir los mínimos para trazar líneas de tendencia alcistas y los máximos para trazar una línea de tendencia bajista. Por lo general, cuando los indicadores líderes, los que cambian de precio más rápido, o al menos al ritmo del precio, rompen su línea de tendencia, el precio tenderá a romper su propia línea de tendencia poco después. Cuando los indicadores de tendencia o laggard, los que siguen a las tendencias del mercado, rompen su propia línea de tendencia, implican un cambio de tendencia en el precio. Cambiando la tendencia del indicador. Al igual que el precio, los indicadores de línea forman máximos más altos y mínimos más altos cuando tienden a la alza, o mínimos más bajos y máximos más bajos cuando tienden a la baja. A consecuencia de esto, algunos indicadores pueden advertir sobre un posible cambio de tendencia en el precio cuando estos cambian su propia tendencia. Generando divergencias con el precio. Cuando el precio hace puntos extremos, deberá estar acompasado por el indicador técnico. Sin embargo, cuando el precio hace un nuevo punto extremo y el indicador no lo sigue, estaremos presenciando una divergencia que, como las señales anteriores, las divergencias son advertencias de un cambio de tendencia. Cruces de línea. En ocasiones, el indicador estará compuesto de una línea principal y una línea de señal que suaviza lo que la línea principal está haciendo. En estos indicadores, cada vez que se cruzan las líneas, habrá una indicación de advertencia de cambio de tendencia. Niveles de sobrecompra y sobreventa. Finalmente, cuando algunos indicadores pasan de cierto nivel superior, manifiestan que el precio está a un nivel insustentable y tenderá a retroceder, o que cuando rebasan cierto nivel inferior, está a un nivel de ganga y tenderá a subir. Estas señales se concretan cuando el indicador rompe el nivel marcado como sobrecompra o sobreventa, avanzando más allá de él y luego regresando para atravesarlo nuevamente con dirección hacia el centro del indicador. Indicadores para filtrar entradas. Otra de las muy útiles cualidades de los indicadores son su capacidad para evitarnos seguir señales falsas. Por ejemplo, usted sabe que en todas las estrategias que usted conoce, cuando entra al mercado, solo deberá hacerlo en la dirección de la tendencia de su time frame corto. Por lo tanto, si usted aplica un indicador de tendencia, y este indica que la tendencia ha cambiado o está por cambiar, usted podría ahorrarse una mala entrada sabiendo esto. Más adelante le platicaremos que uno de los errores más comunes entre los traders que inician en esta actividad es el sobrefiltrado de las señales. Esto es un poco como caer en el error de los corderos, ¿recuerdan? Aquellos que por miedo a perder se meten demasiado tarde y terminan garantizando su pérdida. Pues igual pasa con los indicadores técnicos. Hay gente que aplica demasiados filtros para sus señales y terminan entrando demasiado tarde al mercado, y en el mejor de los casos salen con muy poca ganancia, si no es que con nada. Por lo tanto,
tenga mesura al filtrar sus entradas por medio de un indicador técnico. Indicadores para preparar salidas del mercado. Al poder predecir un cambio de tendencia, algunos analistas técnicos basarán su decisión de salir al mercado cuando alguna señal por medio de indicadores técnicos advierta de un cambio en las condiciones del mismo, o una debilidad o próximo cambio de tendencia. Esto es un uso derivado de una condición muy particular. Generalmente la gente que invierte en los mercados sin objetivos bien definidos desde su entrada al mismo, contrario a lo que yo aquí le he enseñado, suelen sufrir de una falta de objetividad al tener que tomar sus decisiones, sobre todo cuando tratan de salir del mercado. Tome en cuenta que es más fácil ser objetivo al entrar al mercado que cuando se sale uno de él, puesto que las condiciones para tomar estas decisiones son totalmente distintas. Cuando usted está buscando una razón para entrar al mercado, puede pensar de manera más clara, pues lo más que puede perder es una oportunidad en el mercado, es decir, solo tiempo, y esto a la mayoría de nosotros no nos preocupa tanto. Sin embargo, por el otro lado, cuando usted trata de salir del mercado y tiene que decidirlo en base a condiciones cambiantes, es decir, usted manualmente quiere salir del mercado, tiene un problema. Si toma una decisión apresurada, se puede salir antes de tiempo y dejar de ganar dinero, es decir, se convierte en cordero. Si toma la decisión demasiado tarde, pierde dinero y se convierte en un cerdo. Esta presión generada por tratar de evitar salir antes de tiempo y salir demasiado tarde hace que muchos traders sufran de un pensamiento atribulado al tratar de cerrar sus posiciones. Y aquí es donde tratan de salir de sus problemas por medio de los indicadores técnicos, pues estos son mucho más fáciles de analizar que un conjunto de condiciones en el precio. Indicadores como un método de negociación en sí. Este es un poco el complemento a la idea anterior. Imagine que usted no conoce el mercado, o no se ha preparado, o no le ha interesado el aprender a reconocer lo que el precio es más probable que haga en su conjunto, y tan solo desea algo que le indique cuándo entrar y cuándo salir del mercado. Bueno, pues para este caso, la solución parece ser entrar y salir por medio del uso de los indicadores técnicos. Quiero ser muy claro en esto. En este momento, no le estoy recomendando que prefiera utilizar un método de indicadores técnicos para entrar y salir del mercado. Solo le estoy presentando esta opción que algunos traders utilizan. Aunque a primera vista se antoja el usar un método de indicadores técnicos como la forma más eficiente de operar, e incluso existen plataformas de operación que permiten programar sistemas que compran y venden por usted sin siquiera consultarle, basados exclusivamente en las condiciones o parámetros que usted selecciona en los distintos indicadores técnicos, créame, no siempre son la mejor solución. Amigos míos han intentado negociar bajo el amparo y consejo de estos sistemas o black boxes como se les conoce, con resultados realmente nefastos. Y esto es ocasionado en gran parte a que para diseñar un sistema de trade basado solamente en indicadores técnicos, como lo veremos en este capítulo más adelante, se estima su confiabilidad y desempeño en base a resultados pasados. Sin embargo, el mercado suele cambiar en su ritmo y forma de avanzar, y lo que antes parecía ser una señal muy precisa, de buenas a primeras, puede convertirse en algo que genera una secuencia de pérdidas terribles, lo cual hace que mucha gente zozobre al tratar de invertir por este método. Tome en cuenta que una computadora no tiene criterio, y aún así acabe de desaparecer la Unión Europea, o Japón haya sido sepultado en lava, si su black box está operando y encuentra una señal de compra del yen o del euro, la va a tomar, aunque es claro que saldrá perdiendo de esta. Para evitar esta falta de criterio, usted puede decidir operar manualmente su cuenta, pero por medio de las señales de indicadores técnicos. Y aquí viene el siguiente conflicto. Cuando usted estima en base a los datos del pasado del precio para determinar si un sistema es rentable o no, obtiene una valoración si toma todas las señales. Y en muchos casos, el resultado de tratar de tomar todas las señales de los indicadores técnicos manualmente cambia drásticamente. En gran medida porque las personas necesitamos dormir,
Podemos distraernos, se nos cae la conexión de Internet, falla el suministro de energía, etc. Todos estos factores hacen que sea muy complicado de tomar todas las señales de un indicador técnico, a menos que opte por utilizarlo en exclusiva en una sola moneda, reduciendo por lo menos en un cuarto sus oportunidades de negociar, y aplicando su estrategia en un time frame diario, lo cual solo se puede hacer si se quiere ganar muy lentamente o se tienen grandes fondos para invertir, pues como verá más adelante, resulta bastante difícil, si no es que imposible, acotar por medio del uso del stop loss a un método de inversión que basa sus decisiones en indicadores técnicos. Sin embargo, los indicadores técnicos ofrecen una gran ayuda a los especuladores del mercado de divisas cuando se utilizan como auxiliares para ampliar nuestro panorama al tomar una decisión. Los indicadores técnicos por lo general miden una de tres cosas: la fuerza con la que cambia el precio, la rapidez con la que se acelera o desacelera una tendencia, momentum, y la propensión a cambiar de valor en el precio, volatilidad. Cada indicador lo hace tomando distintos criterios para evaluar el desempeño del precio y los veremos a continuación. Promedio móvil, tipos y diferencias entre ellos. Un promedio, como todos sabemos, es tratar de homogeneizar distintos datos bajo uno solo, de tal manera que si en un salón existen 20 personas, donde 10 tienen 20 años, 5 tienen 35 años y otros 5 tienen 15 años, el promedio de edad entre estas personas nos debiera indicar un número vinculado con la mayoría de ellos, es decir, con 20 años. Si usted multiplica 20 años por 10 personas que había, 20 por 10 más 35 por 5 más 15 por 5, y los divide entre las 20 personas que hay, el resultado será 22.5. Bueno, pues un promedio móvil es un indicador que colocará un punto al nivel del precio que resulte de promediar un número establecido de velas, y uniendo dichos puntos aparece una línea que con su inclinación nos indica la dirección de la tendencia. Existen básicamente 4 tipos de promedios móviles, que son simples, exponenciales, triangular o smoothed y weighted. Promedios móviles simples. Un promedio móvil simple es el resultado de sumar el valor a ponderar en cada vela, generalmente es el precio de cierre, y dividirlo entre el número de periodos a ponderar. Este promedio móvil, en comparación con otros tipos de promedios que veremos más adelante, presenta un efecto que algunos autores como Elder llaman de perro amarrado, es decir, como pondera directamente cada valor introducido en su ventana de estudio. Generalmente lo que sucede con este promedio móvil es que cuando una vela extremadamente grande entra en su consideración, cambia sensiblemente el valor del promedio móvil en ese momento. De igual manera, cuando ésta sale de su ventana de ponderación, vuelve a modificarse sensiblemente su forma, puesto que dicho dato que tenía gran peso en la promediación ya no está siendo considerado. Por lo tanto, el promedio móvil suele parecerse a un perro amarrado a un poste frente a una casa, que ladra cuando la gente entra a la casa y ladra nuevamente cuando salen de la casa. En esta gráfica usted puede ver el promedio móvil azul claro, que es un promedio móvil simple. Como usted puede ver, aquí, al haber sido impactado por esta vela de gran tamaño, el promedio móvil sufre una deformación. Este es un promedio móvil de 10. Si contamos 10 periodos después, veremos que se vuelve a presentar una pequeña deformación. Para evitar este efecto, existe un promedio móvil exponencial, que suaviza la señal por medio de calcular un nuevo promedio al promedio móvil obtenido. Como resultado de esto, tenemos a un indicador que será menos ruidoso con los cambios del precio y que además reacciona más rápido a los cambios de tendencia. Observe aquí que el promedio móvil de color rosado gira más pronto al subir los precios en comparación al promedio móvil azul, que es un promedio móvil simple. El también conocido como Triangular Moving Average o Smoothed, representado aquí con color salmón, es un promedio móvil exponencial suavizado, valorizando más la información del centro de la ventana de estudio del indicador. Por poner un ejemplo, para generar un promedio móvil triangular de 7 periodos, al primero se le multiplicará por 1,
Al segundo periodo se le multiplicará por 2, al tercero por 3, al cuarto por 4, al quinto por 3, al sexto por 2 y al séptimo por 1 nuevamente. De tal manera que el dato más importante, como puede ver, será el cuarto, que está al centro de su ventana de estudio de 7 periodos. Su resultado es una línea suave, que no cambia tan rápidamente como los promedios móviles simples o exponenciales, pero que por lo mismo se torna más confiable durante mercados choppy o turbulentos. Cuando usted vea que el mercado está entrando en un enrangamiento amplio de unos 200 pips aproximadamente, apreciable esto más fácil en un time frame más amplio, puede utilizar en su time frame corto los promedios móviles triangulares para evitar señales falsas. El Weighted Moving Average es una forma distinta de ponderar a la información. Parte de la teoría de que los cambios del precio más recientes deberían tener mayor peso en el cálculo del promedio móvil que los más antiguos. Esto con el fin de tener una mayor presteza para seguir los cambios de tendencia. Se calcula multiplicando cada valor por su ponderación de tal manera que el dato más reciente sea multiplicado por el número más grande de ponderación, y el último dato a considerar sea multiplicado por 1. Claro está que en este promedio móvil no se divide dicho resultado entre el número de periodos a considerar, sino que se divide entre la suma de las ponderaciones dadas. En conclusión, quien busca suavidad en el promedio móvil, pero más rapidez para seguir los giros del mercado, puede sentirse más cómodo con un Weighted Moving Average. Aquí en color negro usted puede ver cómo este promedio móvil va siguiendo a las velas más cercanamente. Ese es el efecto del Weighted Moving Average. El Moving Average, en cualquiera de sus versiones, aclara la dirección de la tendencia mediante su pendiente. Un promedio móvil alcista es aquel que en su último tramo está inclinado hacia arriba, y uno bajista es aquel que tiene una inclinación hacia abajo. También se suele utilizar en combinación de dos promedios móviles, uno más largo y otro más corto. Cuando el promedio móvil corto cruza largo, quedando este por debajo del corto, es señal alcista o de compra. Cuando el promedio móvil largo queda por encima del corto, es señal bajista. En ambos casos, siempre y cuando el promedio móvil largo, es decir, el de más periodos, tenga la inclinación a favor de la señal del corto, se tratará de una señal válida. En este ejemplo he colocado dos promedios móviles, uno de 10 periodos, corto en color rosado, y otro de 60 periodos, largo, en color azul. Ambos aplicados sobre una gráfica de 5 minutos. Aquí puede usted ver señalizado como señal de compra el momento en el que el promedio móvil morado cruza quedando en dirección hacia arriba, quedando por encima del promedio móvil largo, y la entrada se debe tomar cuando se da una vela de decisión. Recuerde, también en esto el precio manda. La operación no se cerrará hasta que vuelva a haber un cruce donde el promedio móvil corto quede por debajo del promedio móvil largo y se confirme con una vela de decisión. Tenga cuidado, los promedios móviles, como otros tipos de indicadores laggard, suelen funcionar muy bien en mercados con tendencia y a dar señales erróneas al usarlos en mercados consolidados. Líneas estocásticas. Las líneas estocásticas o stochastics son un indicador que mide las variaciones de precio con respecto al máximo y mínimo más importantes existentes en el periodo de estudio especificado. Por lo general, se utilizan mezclando dos líneas estocásticas simultáneamente en una ventana independiente al precio. Se identifican como K porcentual al estocástico largo y D porcentual al estocástico más corto. Este es un excelente indicador de cambios en la dirección del precio en periodos consolidados. Puede auxiliarle también en la detección de cimas y vallas relevantes en el precio. Lo que en realidad mide es la capacidad que tienen los osos para cerrar cerca del mínimo del periodo de estudio, o los toros para cerrar cerca del máximo. Para su configuración, por lo general se utilizan periodos de 5 para K y 3 para D. Sus señales se dan cuando hay un cruce de K sobre D. Cuando esto ocurre por debajo del nivel de 20, es decir, de sobreventa, se activa una señal de compra. Cuando se va por encima del nivel de 80, es decir, de sobrecompra,
se activa una señal de venta. Recuerde que se confirma la señal hasta que el indicador vuelva a cruzar nuevamente al nivel de sobrecompra y sobreventa y sea confirmado por una vela de decisión en el precio. Otro uso interesante que se le da a los estocásticos es el no comprar cuando el precio está más allá de la línea del 80 y no vender cuando el precio está más abajo de la línea de venta en el indicador. Siguiendo esto, usted se podrá asegurar en la mayoría de los casos no entrar comprando al precio más alto y no entrar vendiendo al precio más barato. Algunos traders prefieren considerar valores de 85 y 25 cuando el precio tiende a la alza y valores de 75 y 15 cuando el precio tiende a la baja. Para tomar señales de compra, prefiera los picos agudos y profundos en lugar de los anchos y poco profundos. Asimismo, las divergencias formadas por la línea de K, cuando crucen el primer pico, la línea de sobrecompra o sobreventa, y en el segundo pico, al formar una divergencia, ya no cruza esta línea, son señales particularmente buenas. El indicador de desempeño o performance indica cuánto ha aumentado o disminuido el valor de un instrumento con respecto a la primera vela mostrada en la gráfica. Originalmente, fue creado para comparar el cambio de valor de un instrumento, como pueden ser las divisas, con respecto a otro. Por ejemplo, en esta imagen se muestran sobrepuestas una gráfica diaria del euro franco y otra de la libra dólar, ambas tomadas del 17 de diciembre al 17 de marzo del 2005. Como pueden ustedes observar, la libra al fondo ha aumentado más de valor que el euro aquí al frente en el mismo periodo de tiempo. Este es un indicador de momentum, es decir, revela la velocidad con la que el precio cambia de valor. Por lo tanto, es excelente para determinar cambios en la tendencia. Su principal señal se ofrece por medio del rompimiento de sus líneas de tendencia. Cuando performance rompa su línea de tendencia bajista, compre, y cuando rompa su línea de tendencia alcista, venda. Recuerde solo entrar al mercado cuando la señal del indicador sea confirmada por una vela de decisión o un patrón confirmado en el sentido de la señal. Este indicador no se configura, pues comparará siempre al valor actual del mercado con el valor del cierre de la primera vela de la gráfica. Momentum. Este es obviamente el indicador de momentum por excelencia. Mide el cambio que ha tenido el precio con respecto al primer periodo de su ventana de estudio. Es decir, si aplicamos un estudio de momentum de 13 periodos, el indicador lo que hará es comparar el precio de la vela actual con respecto al precio existente hace 13 velas. Por lo general, el precio que se toma en cuenta para todos estos indicadores es el del cierre. Ahora bien, recuerde que momentum es la velocidad con la que cambia de precio un instrumento, en el caso de Forex, un par de divisas. Sus señales principalmente son dos, la del rompimiento de la línea de tendencia y las de la divergencia. Además de estas dos señales, cuando el momentum cruza la línea del 100% y tiende ascendentemente sobre esta, se dice que el precio está en un rally acelerado. Cuando tiende a la baja por encima de la línea de 100, se dice que el precio está tendiendo desaceleradamente a la alza. Lo mismo sucede, pero al contrario, cuando el momentum tiende por debajo de 100 a la baja, el precio está en un decline acelerado, y cuando el momentum tiende a la baja por debajo de la línea de 100, se dice que tiende a la baja de manera desacelerada. Por lo tanto, será más confiable entrar al mercado cuando el precio esté tendiendo de manera acelerada, es decir, entrar comprando cuando el momentum tienda sobre la línea de 100 a la alza, o entrar vendiendo cuando el momentum tienda a la baja por debajo de la línea del 100. Por lo general, se suele utilizar como un parámetro de ventana de estudio a 13 o 14 periodos. Observe el siguiente ejemplo. Aquí tiene usted una clara señal de compra cuando el indicador de momentum rompe su tendencia bajista, formada por estos dos. Observe que solo puedo trazar una línea de tendencia en el indicador cuando realmente hay una tendencia, es decir, tengo que ver la combinación de máximos más bajos y mínimos más bajos para poder trazar esta línea de tendencia. Yo, antes de que existiera este mínimo más bajo en el indicador de momentum, no podría haber trazado esta línea
de tendencia bajista de indicador. Aquí estamos viendo lo que le explicaba. Vea, cuando el momentum tiende hacia la baja por debajo de la línea del 100, vea cómo cae aceleradamente el precio, está en un decline acelerado. Y vea que aun cuando el momentum está tendiendo a la alza, mientras no cruza la línea del 100, el precio sigue bajando, pero de manera más lenta, está desacelerado a la baja. Lo mismo sucede aquí. El momentum tiende sobre la línea de 100 a la alza, y vea cómo el precio sube aceleradamente. Posteriormente, tiende hacia la baja y el precio se mantiene entre consolidando y ya queriendo bajar. Otra señal que tenemos es la de la divergencia, como aquí puede ver. Recuerde que para buscar las divergencias deberemos observar solo los puntos extremos de abajo para buscar una divergencia alcista, o los puntos máximos tanto en el precio como en el indicador para buscar una divergencia bajista. Rate of change o tasa de cambio. Este es otro indicador de momentum. Lo que el rate of change o tasa de cambio mide es el movimiento que ha tenido el momentum entre la vela actual y la primera vela de su ventana de estudio. Por lo mismo, sus señales son redundantes o idénticas con las del indicador de momentum, como podrá estar viendo en este ejemplo. Al igual que con el momentum, se le suele utilizar con un parámetro de ventana de estudio de 13 o 14 periodos. Percentual Rate of Change o tasa de cambio porcentual. Nuevamente este indicador es prácticamente igual al anterior, solo que con la diferencia en que la variación del momentum se expresa en términos porcentuales. Sin embargo, las señales son exactamente las mismas. Cabe aclarar que, a diferencia del Rate of Change, en el Percentual Rate of Change, sí se puede apreciar fácilmente los rallies y los declines en sus fases aceleradas y desaceleradas, puesto que cuenta con una línea de centro, que en este caso es el 0. A este indicador, al igual que al momentum y al rate of change, se le suele utilizar con una ventana de estudio de 13 o 14B. Commodity Channel Index o índice de canal de mercancía básica. Diseñado por Donald Lambert, quien consideraba que el valor de un instrumento se movía en ciclos, creó este indicador para medir los cambios del precio dentro de este ciclo. Lambert recomendaba utilizar una tercera parte del ciclo como parámetro para el Commodity Channel Index. Para saber el número de periodos en un ciclo, cuente cuántas velas hay entre dos máximos significativos o mínimos significativos en el precio. Por ejemplo, el promedio de velas entre los máximos significativos de aquí y aquí es de 64 velas, por lo que para el indicador programaremos una ventana de estudio de 21. Las señales de este indicador son básicamente dos. En primer lugar, como podrá ver, este indicador cuenta con dos franjas que cambian de color. Estos representan los niveles de Lambert. Él creía que cuando un instrumento rebasaba este nivel y luego volvía a entrar a la zona central delimitada por los niveles de más 100 y menos 100, entonces el precio estaba listo para dar la vuelta y cambiar de dirección. Es decir, se guiaba por la técnica de niveles de sobrecompra y sobreventa. Por lo tanto, penetrar un nivel de Lambert a la baja y regresar al nivel de menos 100 se considerará una señal bullish. Caso contrario, el indicador al subir a más de 100, penetrando hacia el nivel de Lambert y luego regresando de este, indicará una fuerte señal bearish. Adicional a estos, algunos entusiastas del CCI han encontrado en las divergencias otra señal dentro de este indicador. También los rompimientos de las líneas de tendencia del indicador suelen representar una señal clara de alza o baja. Recuerde, cuando el precio rompe una línea de tendencia alcista, es señal de mercado bajista. Y viceversa, cuando se rompe una línea de tendencia bajista, se constituye una señal alcista. Una vez más repetimos que para tener éxito al usar los indicadores, deberemos esperar a que con una vela de decisión o un patrón de vela confirmado, el precio nos indique que realmente hará lo que el indicador advierte. Este indicador parece trabajar mejor con mercados sin tendencia, como la mayoría de los osciladores, y cuando el mercado presente tendencia, solo tome las entradas indicadas en la dirección de la misma. Se le llaman indicadores osciladores aquellos que se forman por una línea que oscila alrededor de un nivel central.
The Trended Price Oscillator u oscilador de precios sin tendencia. El oscilador de precios sin tendencia o Trended Price Oscillator fue creado originalmente partiendo de la idea en que los ciclos mayores se conforman de ciclos más pequeños, es decir, que las ondas más grandes están formadas por ondas más pequeñas, y que por medio de este estudio de ondas más pequeñas es posible determinar los puntos donde el precio dará los principales cambios de tendencia. Su configuración es procurando como una ventana de estudio la mitad del tamaño de los ciclos mayores. Nuevamente recuerde que usted deberá contar las velas entre dos máximos representativos en el precio, o dos mínimos representativos del precio en su gráfica, para determinar el tamaño del ciclo. Por ejemplo, para esta gráfica hemos calculado un tamaño promedio de ciclo de unas 60 velas, por lo cual, como parámetro de ventana de estudio en el DPO, hemos programado 30. Lo que hace el DPO es ayudar a acotar los pequeños ciclos por medio de la eliminación de los ciclos mayores. Sus señales son las siguientes. En caso de estar en un mercado con tendencia, las señales bullish o pro compras están dadas cuando el indicador cruza la línea de cero hacia arriba. Las señales de mercados bearish o pro ventas están indicadas cuando la línea cruza el nivel de cero hacia abajo. También puede seguir la divergencia entre el precio y el indicador. Ahora, cuando el precio está enrangado, en primer lugar, observe cómo este indicador puede avisarnos que el precio efectivamente se va a consolidar. En las líneas marcadas a los lados del letrero de advertencia que he puesto, puede ver cómo hubo una señal de compra que después fue cancelada con una señal de venta que dejó cero ganancias, a pesar de haber habido un movimiento considerable. Posteriormente el precio hace un doble techo que indica que no subirá más. Con esto tenemos los niveles de nuestra consolidación. Cuando esto suceda, deberá establecer los niveles de sobrecompra y sobreventa de su indicador. Esto generalmente requiere de desperdiciar 2 o 3 ciclos, por lo que si la consolidación es corta, no le servirá de mucho. Para determinar estos niveles de sobrecompra y sobreventa, coloque la línea seleccionando a los valles o cimas que coincidan con buenas entradas en el precio, de tal manera que el indicador esté más allá de sus líneas, no más del 10% del tiempo. En este caso, cuando el mercado esté enrangado, olvídese de la línea del cero y solo atienda a los niveles de sobrecompra y sobreventa. Cuando el indicador rompa el nivel de sobrecompra, el superior, y regrese a cruzarlo de vuelta, venda. Cuando el precio rompa el nivel de sobreventa, el inferior, y regrese a cruzarlo de vuelta, compre. Relative Strength Index o índice de fuerza relativa. Este es uno de los indicadores técnicos más famosos junto con el MACD, y la verdad, serían más famosos aún si el común de la gente lo supiera utilizar adecuadamente. Este indicador inventado por Welles Wilder lo que hace es comparar las ganancias acumuladas por el precio contra las pérdidas acumuladas por el precio, todo esto dentro de un número de periodos especificados como ventana de estudio. Y finalmente, a este dato lo compara con la posición del precio actual, determinando de tal manera las probabilidades de que los toros lleguen a tocar el punto máximo, o de que los osos lleguen a tocar el punto mínimo existente en la ventana de estudio. Welles Wilder recomendaba en su libro New Concepts on Technical Trading utilizar un parámetro de 14 velas como ventana de estudio. Sin embargo, esta recomendación se basa en acciones que son instrumentos con volatilidad más baja, excepto cuando se desploman, claro. Por lo que para Forex utilizaremos ventanas de estudio de 7 cuando estemos operando ciclos cortos y de 35 cuando estemos operando ciclos más amplios. El RSI tiene básicamente dos usos. En primer lugar, el RSI nos servirá para conseguir señales de compra o de venta, como hemos venido haciendo con otros indicadores. Pero además de esto, nos servirá para confirmar la validez de los triángulos, cuñas, banderas y banderines. Veamos primero las señales del RSI. Este oscilador se puede utilizar tanto en mercados con tendencia como con mercados enrangados o consolidados bajo las siguientes reglas. En los mercados con tendencia, sus señales están dadas por las divergencias y los rompimientos de sus líneas de tendencia. En los mercados enrangados,
Como todos los osciladores aplicables a mercados consolidados, sus señales se dan durante los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por lo general, los niveles de sobrecompra se establecen en el nivel del 80% o más arriba, y los niveles de sobreventa se establecerán en los niveles del 20% o más abajo. La aplicación del RSI como herramienta para confirmar la validez de los banderines, banderas, triángulos, cuñas y líneas de tendencia se basa en que, de hecho, es un excelente indicador para saber cuándo una línea de tendencia se va a romper, puesto que si usted traza una línea de tendencia en el indicador que coincida con la línea de tendencia en los momentos en los que el precio toca a esta, para cuando el precio rompe su línea de tendencia, el RSI ya la habría roto mínimo un par de periodos antes. Moving Average of Convergence and Divergence, o promedio móvil de convergencia o divergencia, también conocido como MACD. Este es otro indicador que goza de gran popularidad entre los especuladores, ya sean novicios o experimentados. El indicador de MACD grafica la distancia entre dos promedios móviles exponenciales. Por lo general, el parámetro más famoso es el de 12-26-9. Sin embargo, yo le recomiendo ampliamente que modifique esta costumbre y prefiere el parámetro de 5-34-5 para Fabry, pues esta configuración resulta ser mucho más presta para los cambios de tendencia. Estos parámetros corresponden a dos promedios móviles que son comparados, es decir, un EMA o un Exponential Moving Average de 5 y otro EMA o Exponential Moving Average de 34 periodos. El tercer parámetro corresponde a un tercer promedio móvil exponencial con el que se pueden dar las señales. Es decir, es un promedio exponencial que suaviza a la línea de MACD. Por lo general, el MACD tiene dos indicadores integrados. Uno que es propiamente el MACD con su señal, dos líneas en total, y por el otro lado está el indicador conocido como histograma de MACD, el cual se presenta en forma de barras y suele ser uno de los indicadores más precisos del análisis técnico, pero veamos uno por uno a estos. Las líneas de MACD grafican la separación entre dos promedios móviles exponenciales, con lo cual se puede tomar una impresión tanto de lo que está haciendo la masa de traders al seguir la tendencia, como al combinarlo con otro promedio móvil más corto, se puede evidenciar los cambios en la decisión de los mismos, característica de los osciladores. Por lo tanto, este es un indicador que de una manera muy sencilla se convierte tanto en un seguidor de tendencia como en un indicador de momento. Las principales señales de MACD son inclinación en las líneas, cruce de las líneas y divergencias. Para entender mejor cómo categorizar estas señales en cuanto a su confiabilidad, deberá tener esto en mente. Las señales de venta que se ven por encima del cero son las más productivas. Las señales de compra que se ven por debajo del cero son las más productivas. Comencemos por la primera señal, la inclinación de las líneas de MACD. Estas son una fácil forma de confirmar efectivamente a dónde está avanzando el precio. Si usted ve una señal de compra y las líneas de MACD no apuntan hacia arriba, piénselo dos veces. La forma más fácil de saber si las líneas apuntan hacia arriba o hacia abajo es, si la línea de MACD, que en este ejemplo es verde claro, está sobre la línea de señal, la roja, las líneas apuntan hacia arriba, favoreciéndose los toros. Si las líneas apuntan hacia abajo, deberá ver la línea de la señal sobre la línea del MACD, lo cual es una buena noticia para los osos. La siguiente señal, la de los cruces de líneas, es la forma que tenemos para saber que MACD ha cambiado de tendencia, de la misma forma que ya lo hicimos con los promedios móviles. Cuando la línea de MACD cruza la línea de la señal quedando arriba MACD, y esto sucede bajo la línea central del cero, es una fuerte señal de compra. Si la línea de MACD cruza la línea de señal quedando la de señal por encima, y esto sucede arriba del cero, es una fuerte señal bajista. Tome como entradas a las señales que van a favor de la tendencia y como salida a las que van en contra. De tal manera que si usted no puede trazar una línea de tendencia en el precio que le indique que hay una tendencia a seguir, deje pasar esa señal. De igual manera, si no está cerca de un valle, evite comprar, y si no está cerca de una cima, evite vender. Observa cuidadosamente el siguiente ejemplo. Aquí puede ver claramente cómo, en primer lugar, las líneas de MACD con su tendencia acompañan a la tendencia del precio. Aquí podemos ver que yo no puedo trazar esta línea de tendencia
hasta que no se haya realizado un máximo más alto que me confirme que hay una tendencia alcista. Por lo tanto, esta señal dada por el primer cruce, que aunque en el indicador era el ideal, no la puedo tomar desde ese momento. Tengo que esperarme a que haya una tendencia a mi favor para poder tomar las señales alcistas. Por lo tanto, me espero a que esta, que ya se da por debajo de la línea del cero y con una línea de tendencia alcista, me indique la entrada, justo aquí con la vela alcista, me saldría justo aquí, al existir esta vela bajista, nuevamente al acercarse a la línea de tendencia, aunque la penetra un poquito, me está volviendo a dar una buena señal MACD, puedo volver a entrar a comprar en esta vela alcista de aquí, y recuerde, las señales contrarias no son de que entra ahora en una venta, sino de que cierre su operación que había puesto de compra, justo aquí, en esta vela decisiva. La siguiente señal de compra habría de tomarse y salirse en cuanto se genera la divergencia, que aquí la puede ver, probablemente en esta vela de aquí. Tal vez en esta nos saliéramos con mucha ganancia, incluso con una ligera pérdida, pero ya nos está advirtiendo que no tomemos otra señal de compra en tanto no se confirme la tendencia. En estos casos se puede confirmar con un avance de 161.8% sobre el último swing existente, que vendría siendo este. En tercer lugar tenemos a las divergencias, como les estaba explicando. Estas servirán para advertir los fallos en la tendencia y posibles cambios en la misma. Es probable que vea de vez en cuando, solo de vez en cuando, triples divergencias, es decir, que encuentre 3 puntos extremos consecutivos en el precio, mientras que el indicador falle 3 veces consecutivas en hacer un punto extremo. Recuerde que la mejor forma de negociar un cambio de tendencia es hasta que cambie el patrón de los máximos y mínimos en el precio. Por lo tanto, no salta al mercado cuando ve una divergencia, sino que más bien, en primer lugar, absténgase de hacer nuevas operaciones en el sentido de la tendencia hasta que no alcance un nivel del 161.8% sobre el último swing, y en segundo lugar, comience a buscar escenarios de cambio de tendencia y prepárese para negociarlos. Pero hasta que estos sucedan, porque recuerde, el precio manda. El histograma de MACD o Oscillator of Moving Average es tal vez uno de los indicadores técnicos más precisos para informar sobre cambios de la tendencia, y combinado con el MACD forma una herramienta extraordinaria. Lo que este histograma mide es la separación entre la línea de MACD y su señal, lo cual aparece representado por medio de unas barras. En algunos sistemas de gráficos, como es el de GTS que estamos aquí mostrando, usted puede observar que aparecen ambos indicadores integrados, lo cual resulta muy cómodo. En otros sistemas de gráficos tendrá que convocar a estos indicadores por separado. Su señal básicamente es el cruce de la línea de cero y la divergencia. En mercados extremadamente rápidos, conviene más observar a las divergencias del histograma de MACD para encontrar salidas del mercado y cambios de tendencia. Para que entienda mejor la diferencia entre MACD y su histograma, considere esto. MACD mide la velocidad con la que avanza el precio, es decir, el momentum, y el histograma de MACD mide la aceleración del precio. Véalo de esta manera. Una cosa es saber que un auto va a 100 km por hora y otra cosa es saber que ese auto va a 100 km por hora pero acelerando. Mientras más alta sea la aceleración, mayor será después la velocidad. Mientras más alta sea su desaceleración, más rápido dejará de avanzar. De tal manera que cuando usted vea que hay una divergencia en el histograma de MACD, tenga en cuenta que hay un fallo en la aceleración de los precios, que si persiste, terminará por significar un fallo en la velocidad y finalmente concluirá con un cambio de tendencia. Por otra parte, el cruce de la línea de cero es el momento en el que se cruzan las líneas de MACD con su señal, por lo cual un cruce de la línea de cero hacia arriba del histograma de MACD es una fuerte señal bullish, y un cruce de la línea de cero del histograma de MACD hacia abajo es una fuerte señal bearish. Desviación estándar. Este es un indicador que mide precisamente la volatilidad de un instrumento de inversión, como es el caso de las divisas. Fue creado originalmente para detectar el final de los declines en acciones y otros instrumentos monodireccionales, basados en la idea de que cuando un instrumento inicia su caída, su volatilidad aumenta notablemente como resultado por el pánico de los toros y el fervor de los osos.
y que cuando su volatilidad haya regresado a niveles bajos, eso será una señal de que el precio dejará de caer, puesto que ya se terminaron los rematistas y los osos tampoco ya ven mucha expectativa de ganancia en cortar a este mercado. Sin embargo, para el caso de los instrumentos bidireccionales como son los futuros y el Forex mismo, la volatilidad puede encontrarse en ambos extremos, tanto en los máximos del precio como en los mínimos del precio, pues cada punto desencadena la ambición ya sea de los toros o de los osos. Recuerde que la volatilidad es la tendencia que tiene el precio a cambiar de valor. El indicador de desviación estándar, al igual que otros indicadores de volatilidad como es el caso de las bandas de Bollinger, que veremos un poco más adelante, obtiene la medida de la volatilidad por medio de comparar el nivel del precio actual con el de un promedio móvil generalmente simple, de tal manera que mientras más se aleje este del promedio móvil, mayor volatilidad manifestará. Su único parámetro es la cantidad de periodos a considerar en la ventana de estudio del promedio móvil. Recuerda que mientras más larga sea la ventana, más sensible será el indicador. Por lo general, este indicador se suele utilizar como señal de confirmación de otros indicadores, principalmente los de tendencia. Este indicador tiene su mayor utilidad para determinar el principio y el final de un movimiento de rally o decline. Se considerará iniciado un rally o decline cuando la desviación estándar, después de haber tocado fondo, retoma una tendencia alcista, lo cual se comprueba al formar un máximo más alto que el anterior. Aquí puede ver el ejemplo. Se considerará como terminado un rally o decline cuando la desviación estándar, después de hacer un punto máximo notable, es superado nuevamente. Como puede ver en este ejemplo, esto sucede en este momento y es efectivamente cuando se acaba la volatilidad del instrumento, se acabó este decline acelerado y aquí nos está dando una entrada para este rally, pero no nos está dando salida porque no se ha vuelto a hacer un punto más alto que este que existía aquí anteriormente. Cada vez que hay una señal de entrada, digamos que se resetea el nivel de máximos considerables. Indicador de Trix. Este es un indicador seguidor de tendencia o laggard, creado en la década de los 80 por Jack Houston, editor de la revista Technical Analysis for Stocks and Commodities. Y es el resultado de proyectar el porcentaje de cambio en un promedio móvil exponencial triplemente suavizado. La configuración de este indicador es de dos parámetros. En primer lugar, el de la línea de Trix, en este ejemplo, pintado de color verde, lo cual corresponde a un número de periodos a incluir en la ventana de estudio del promedio móvil exponencial, que será triplemente suavizado por medio de aplicar el mismo proceso de promediación exponencial. El segundo parámetro corresponde a la línea de señal, que es un promedio móvil exponencial aplicado a la línea de Trix. Trix fue diseñado para funcionar de manera similar a lo que hacen las líneas de MACD, pero eliminando el ruido generado por los pequeños ciclos, todos los menores, al determinado como parámetro para la línea de Trix. Por lo general se configura con la mitad del tamaño del ciclo para Trix y un tercio del tamaño del ciclo para su señal. Por ejemplo, para un ciclo de 60 velas, programe 30 y 20. Sus señales son básicamente dos. Cruce de líneas, es decir, como en todos los indicadores con línea y señal, cuando el cruce se dé por encima del cero y quede la línea del indicador por debajo de su promedio móvil o señal, será indicación de que el precio comenzará a bajar. De igual manera, cuando el cruce se realice por debajo de la línea de cero y la línea del indicador quede por encima de su promedio móvil o señal, será indicativo de que el precio comenzará a subir. Otra señal que se puede utilizar para tomar ciclos más grandes puede ser la del rompimiento de su línea de tendencia, indicando alza si se rompe una línea de tendencia bajista y baja si se rompe una línea de tendencia alcista. En indicadores con más de una línea, procure trazar las líneas de tendencia uniendo al promedio móvil, es decir, a la señal, en lugar del indicador en sí. Ocasionalmente Trix, como cualquier otro oscilador, presenta divergencias con el precio, las cuales también se deberán tomar en cuenta. Asimismo, en muchas ocasiones los traders utilizan a Trix con periodos relativamente amplios del tamaño del ciclo o por lo menos de la mitad
para utilizarlo como confirmador de tendencia, sobre todo cuando se utiliza asociado a indicadores del tipo oscillator. Es importante mencionar que por sí solo, este indicador da muy buenas señales en mercados con tendencia, pero genera bastantes latigazos, es decir, entradas en falso, en mercados consolidados. Índice porcentual de sobrecompra y sobreventa de Larry Williams. Este es un indicador creado por Larry Williams, uno de los más prolijos traders y capacitadores del análisis técnico en la actualidad. Este indicador es similar al estocástico o al RSI y sirve fundamentalmente en los periodos de consolidación para determinar el momento para un cambio de dirección dentro de la misma. En caso de que se desee utilizar este indicador durante mercados con tendencia, aplíquelo midiendo el tamaño del primer ciclo, es decir, en una tendencia alcista, mide el número de velas entre el mínimo correspondiente al inicio del swing y el del final del retracement. En caso contrario, para las tendencias bajistas, mida la distancia entre el máximo correspondiente al inicio del swing bajista y el fin de su retracement. Lo que hace el indicador de sobrecompra y sobreventa de Williams es mostrar la posición relativa del precio actual en comparación al precio máximo y mínimo alcanzado dentro de la ventana de estudio. En su uso durante las consolidaciones, se recomienda 7 para señales más rápidas o 14 para consolidaciones más amplias. Incluso, para enrangamientos anchos, usted podría configurar su indicador al tamaño total del ciclo. Lo mismo sucede con mercados con tendencia. Su señal es básicamente la de sobrecompra y sobreventa. Como ya hemos visto, se activará una señal de sobrecompra, señal de que el precio es insustentable y deberá bajar, cuando cruce la línea del nivel del 80% y regrese de nuevo con dirección al centro, indicándose para este caso venta, o cuando el indicador cruce la línea de sobreventa al nivel del 20% hacia el extremo y regrese a cruzarla con dirección al centro, indicándose en tal motivo compra. En ocasiones habrá un swing fallido, es decir, al formarse una consolidación, el indicador de Williams debería rebotar del nivel de sobrecompra al nivel de sobreventa, de la misma manera que el precio lo debería hacer. Cuando el indicador, antes de llegar a un nivel extremo contrario de la vuelta y vuelva a penetrar el nivel desde donde partió, ya sea de sobrecompra o sobreventa, prepárese para abortar su operación y negociar un rompimiento de esa consolidación. Cuando el mercado esté en tendencia, le recuerdo que es mejor utilizar las señales de un indicador de Williams con una ventana de estudio del mismo tamaño del ciclo. Tenga en cuenta solo las salidas que se den más allá del nuevo punto extremo para evitar salir antes de tiempo en estos casos de tendencia. Por ejemplo, en este caso, el primer ciclo en esta tendencia tiene una duración de 40 periodos, por lo tanto, fue lo que programamos en el indicador como ventana de estudio. Aquí puede ver usted cómo es que ya el precio entra en tendencia y nosotros automáticamente tomamos la compra, que aparte será con una coincidencia, lo vamos a ver en el próximo capítulo, con la línea de tendencia y una vela alcista, y nos salimos en la primera indicación de venta, que se da una vez que se ha roto el máximo en el swing, es decir, una vez que hay un nuevo punto extremo. Aquí no tomamos la venta porque se entra en contra de tendencia. Recuerden, volvemos a ver que se da la indicación de sobreventa, por lo tanto es una señal de compra, se da esta preciosa vela bullish, y entonces ahí tenemos una señal de compra que cerraremos en esa señal bearish que estamos viendo aquí, cuando el precio rompe a la línea de sobrecompra y vuelve a romperla de vuelta con dirección hacia el centro del indicador. Filtro horizontal y vertical o VHF. Este es un indicador que mide la fuerza de tendencia que tiene un mercado, inventado por Adam White, quien recomendaba originalmente utilizar una ventana de estudio de 28 velas. Creó este indicador para diferenciar si el mercado estaba tendiendo o estaba iniciando una consolidación. En lo personal, yo recomiendo configurar como parámetro el promedio de tamaño de los ciclos en el gráfico.
La mejor forma de determinar si un precio está tendiendo o se encuentra consolidándose peligrosamente o lo que es choppy o turbulento es observar la tendencia del indicador. Para auxiliarse en esto, trace líneas de tendencia en el indicador. Cuando vea que una línea de tendencia bajista es rota, podrá considerar que el precio ha comenzado a tender con fuerza. Esto lo he representado aquí con los periodos sombreados en verde. Cuando una línea de tendencia alcista se rompe, el precio inicia una consolidación. Esta indicación la he resaltado aquí con periodos sombreados en rojo. Observe que un cambio de tendencia general, como el marcado aquí por el rompimiento del máximo que venía de un patrón de cada vez máximos menos altos, este cambio de tendencia general en el indicador también genera la idea de un cambio de tendencia general en el precio, lo cual he resaltado con una barra roja para la sección de consolidación y verde para el inicio de lo que debiera de convertirse en un rally. Otra forma de establecer los cambios entre periodos de tendencia y periodos consolidados es por medio del breakout point. Es decir, cuando usted encuentre que de una tendencia de máximos más altos y mínimos más altos se hace un mínimo más bajo, habrá visto un breakout point bajista. O cuando usted ve una secuencia de mínimos más bajos y máximos más bajos en el indicador y este hace un alto más alto, habrá presenciado un breakout point alcista. Aquí yo he representado este rompimiento de secuencias de máximos cada vez más bajos con esta línea roja. Se hizo un máximo más alto, se rompe esta tendencia cuasi bajista y tendríamos que esperar que ahora haya un rally más fuerte de lo que fue la bajada en esta sección que debiera de ser semi-enrancada. Weighted close o promedio de cierre ponderado. Este es un indicador que suele utilizarse como filtro de otros. Lo que trata de mostrar es el promedio de negociación en cada periodo, ponderando mayormente el precio de cierre. Por sí solo no indica nada, pero sin embargo, puede evitar entradas falsas cuando se negocia con promedios móviles. Este indicador no presenta parámetros para su configuración. Aquí, por ejemplo, lo puede ver con un promedio móvil suavizado. La técnica sería entrar vendiendo en cuanto el weighted close cruce al promedio móvil a la baja y se dé una vela bajista. La señal de compra sería dada en cuanto el weighted close cruce al promedio móvil y se dé una vela de decisión alcista o un patrón de reversa confirmado. Bollinger Bands o bandas de desviación de Bollinger. Estas fueron creadas por Perry Kaufman, pero popularizadas por John Bollinger, otro de los grandes traders de la actualidad. Las bandas de Bollinger son un indicador que tiene dos objetivos. Por un lado, pueden ayudar a mostrar de una manera muy clara el grado de volatilidad del precio, y por el otro, hacer las veces de un canal de precios que se vaya adaptando a las condiciones del mercado. La teoría de Bollinger establece que cuando las bandas se unan, es decir, cuando el precio esté fluctuando con poca volatilidad, el precio tenderá a acumular presión y por lo tanto desencadenará un fuerte movimiento al final de esta. Por lo tanto, se establecerán como periodos más apetitosos para negociar una vez que se rompan los periodos de contracción de las bandas. Asimismo, cuando vuelva a instalarse en un canal angosto el precio, es momento de cerrar la operación. Estas bandas son el resultado de proyectar la desviación estándar del 2% a los lados de un promedio móvil exponencial que por lo general es de 20 o 21. Al usar este indicador como cualquier otro indicador, recuerde que deberá esperar a que un patrón de vela le confirme tanto la entrada como la salida. No lo olvide, las bandas de Bollinger dan entradas cuando el precio sale de una consolidación angosta y los mejores movimientos que se pueden seguir son aquellos que se dan cuando, al romper la consolidación, las velas parecen trepar por las bandas o incluso por fuera de ellas. Tomando en cuenta esto, otra salida inteligente será entonces cuando el precio, después de un rally amplio, se desprende de la banda contraria a la que originó el movimiento con una vela de decisión. Algunos otros traders toman como regla entrar al mercado cuando las bandas tienden en direcciones divergentes entre sí y salir del mercado cuando las bandas tienden en direcciones convergentes. Sin embargo, este método puede ocasionar salidas prematuras del mercado.
siempre tome en exclusiva las entradas en dirección del promedio móvil. Algunas estrategias de negociación basadas en indicadores que funcionan bien. Una vez que vimos a nuestros indicadores técnicos, déjeme presentarle un par de estrategias que pueden serle de utilidad. Primero, como herramientas de complemento a este curso, lo que nosotros recomendamos. Promedios móviles. A mí en lo personal me resulta útil en algunas ocasiones cuando no estoy muy seguro si realmente debiera entrar al mercado en una dirección, el colocar un par de promedios móviles. Por lo general yo prefiero los triangulares con periodos de 8 y 21. Mi tendencia será alcista si 8 está sobre 21 y bajista si 21 está sobre 8. Además, procuro no entrar al mercado si el indicador de 21 periodos no presenta la misma inclinación, favoreciendo la tendencia de mi operación. MACD. Asimismo, cuando el mercado tiene ya una tendencia de más de 3 swings, yo procuro revisar si no existe alguna divergencia en MACD, o si el mercado presenta un movimiento demasiado acelerado, es decir, con un ángulo muy cerrado, utilizo mejor el histograma de MACD para esto. Recuerde configurar los parámetros de 34 para el promedio móvil largo, 5 para el promedio móvil corto y 5 para la señal RSI o Williams. Asimismo, cuando el mercado entra en una consolidación, suelo verificar mis señales por medio del RSI o el de sobrecompra y sobreventa de Williams. Y claro está que utilizo al RSI también para verificar a las líneas de tendencia, los triángulos, las banderas y banderines, configurándolo con 7, y solo si no me es posible dibujar las mismas figuras en el indicador, aumento su periodo a 35. A continuación, yo le voy a presentar 3 sistemas de negociación hechos por mí que creo que funcionan relativamente bien. 1. Estrategia de promedios móviles con Fibonacci. Aplica 2 promedios móviles triangulares, uno de 5 periodos y otro de 13 periodos. Observe su gráfica. Busca el primer fractal por fuera del listón formado por los 2 promedios móviles que esté del lado del promedio móvil de 13 periodos. Trace un Fibonacci al primer fractal que le forme el swing en la dirección de la tendencia. Espera su retroceso. Al cerrar la segunda vela del retroceso, si ésta no ha hecho un regreso mayor al 38%, programe un stop order de entrada al nivel del 100% de su Fibo, con un stop loss al nivel etiquetado como el 50% y un take profit al nivel del 161.8%. Elimine esta orden si el precio penetra la línea del primer nivel de retroceso Fibonacci. Si usted ve que el precio hace un retroceso mayor al 38.2% y menor al 76.4%, este termina con un patrón de velas, y al confirmarse este o al reanudar la tendencia con una vela decisiva, la relación riesgo-beneficio entre el nivel de 0 y su entrada es de 1 a 1 por lo menos, entre al mercado en ese momento. Programe su toma de utilidades al 161.8% y su stop loss al nivel del 0. Si la relación de riesgo-beneficio no es suficiente en este momento, programe una entrada al nivel más cercano posible donde la relación de riesgo-beneficio sea de por lo menos 1 a 1. De igual manera, con stop loss en el nivel de 0 y take profit con el nivel del 161.8%. Aquí viene el punto importante de esta estrategia. Sea muy observador. No entre en el mercado si el retroceso cierra en contra del promedio móvil, mordiendo al promedio móvil, aun cuando esto pase antes de un nivel de retroceso del último nivel del 76.4%. Además, observe que solo en esta ocasión utilizaremos un riesgo-beneficio de 1 a 1 por lo pronto. ¿Por qué? Porque en esta estrategia el promedio de asertividad es aproximadamente del 80%. Como podrá ver, la mayoría de las operaciones resultan exitosas. Por lo tanto, esto es lo que inclina la balanza de las probabilidades a nuestro favor. Pero para poder garantizar ganancias, deberá establecer un porcentaje de pérdida máximo por operación. Puede elegir un número entre 1 y 15%. Una vez que haya decidido esto, calcule cuánto de su cuenta representa este porcentaje antes de entrar. Esta será la máxima cantidad que se va a permitir perder en caso de que la operación sea adversa. Multiplique el número de pips entre su entrada y el stop loss por el valor por punto del instrumento que va a negociar. El resultado que obtenga
es el costo máximo por contrato. Divida lo más que se va a permitir gastar si pierde la operación entre el costo máximo por contrato. Eso le dará como resultante el número de lotes que va a negociar. Tome exclusivamente los enteros sin redondearlos. Así evitará sobreexponer su cuenta. Exclusivamente para esta estrategia, aplique el spread de su instrumento como la distancia de protección. Opere bajo esta estrategia exclusivamente si utiliza gráficos proporcionados con el feed de los precios de su broker y solo en swings donde el spread no represente más del 10% de su movimiento. Usted tiene su gráfica en este momento. Como puede ver, aquí he trazado el primer Fibonacci que hace un movimiento de swing aquí a la baja, su retracement claro, pero no puedo yo tomar esta operación y fíjese que hubiera perdido si lo hubiera tomado, porque el mercado da la vuelta. No lo puedo tomar, ¿por qué? Porque el retroceso muerde en esta vela de aquí, muerde a mi promedio móvil, entonces tengo que dejarla pasar. Vemos que aparece el siguiente swing, ahora alcista. A partir de este momento, yo sé que ya hay una tendencia alcista, aparte mis promedios móviles me indican que hay una tendencia alcista. Yo tomo entonces este swing de aquí, con su retracement. Este es un retracement que se da antes de la línea del 61.8%, es decir, su retracement es menor al 38.2%, por lo tanto, yo voy a negociarlo en el 100%. Yo voy a entrar al mercado una vez que se rompa otra vez el nivel del 100%, aquí, stop loss al nivel del 50%, esto es importante, y su take profit al nivel del 161.8%. Recuerde, en este sistema de negociación no vamos a buscar soportes y resistencias, exclusivamente nos vamos a guiar por los niveles de Fibonacci. Como puede ver, pagó. Esto solo lo puede hacer con el feed de su broker para que precisamente los niveles de Fibonacci estén ajustados a la velocidad con la que está cambiando la dirección de la tendencia su broker al reflejar los precios. Es importante. Ahora, como usted puede ver, si se le pasa esta señal, no pasa nada. Enseguida aparece otra nueva señal con otro swing. Este es un swing más pequeño, pero como recordará por la regla que le di, no importa el tamaño del swing, en realidad siempre estamos ganando más un porcentaje de la cuenta o le estamos perdiendo. Como ganamos el 80% de las veces con esta estrategia en promedio, habrá periodos donde menos, habrá periodos donde más, no se desespere, aplíquela constantemente esta regla si es lo que decide hacer. Mínimo 20 operaciones para determinar qué tan bien se acomoda usted a esta estrategia. Aquí puede tomar la señal, ve que viene el retracement. No se puede meter hasta que no aparezca esta vela de cambio de tendencia, esta vela decisiva alcista. Sin embargo, a pesar de que parecía que se nos había ido la oportunidad, vemos que vuelve a regresar el precio por nosotros. Aquí entramos ya en cuanto a la relación de riesgo-beneficio, riesgo al 0, beneficio del 161, sea de 1 a 1 o, mejor aún, un poquito más abajo, pero como es una entrada programada, lo más seguro es que usted entre en la relación del 1 a 1 y vea cómo prácticamente en 15 minutos, porque esta es una vela de 15 minutos, usted toma su ganancia. Nuevamente, aquí vuelve a haber otra entrada, pero hacia abajo. Los promedios móviles son los que le indican hacia qué lado trazar el Fibonacci. Traza su Fibonacci, viene el retracement. Aquí, aunque la vela penetra, no corta, aparentemente no corta el promedio móvil, entonces no puede haber tomado. Sale aquí. Este que va alcista, dice como si no lo puede tomar porque vea como claramente aquí el precio está cerrando mucho más abajo que el promedio móvil azul, por lo tanto no la puede tomar. Está alcista, la deja pasar, hizo bien en dejarla pasar porque se voltea el mercado. Nuevamente vuelve a ver ahora hacia la baja, los promedios móviles le indican que es una tendencia hacia la baja, el retracement queda por debajo del promedio móvil, puede tomarlo. Este es muy chiquito, no se llega a ver, pero bueno, usted puede ampliar su gráfica. Lo que le quería mostrar es que viera la cantidad de asertividad que tenemos con esta estrategia. Vea cómo se cumplen las metas. Esta probablemente podríamos haber tomado perfectamente y también se cumple. 2. Promedio móvil y VHF. Aplique el filtro vertical horizontal y un promedio móvil exponencial, ambos a 28 periodos. Solo compre arriba del promedio móvil y solo venda por debajo de este. Entre solo en la dirección de la tendencia del promedio móvil. El momento de entrar
es cuando el VHF cambia de tendencia bajista a alcista por medio del método del breakout point. Permanezca en el mercado hasta que el precio cruce el promedio móvil o hasta que el VHF haga un breakout point bajista. Recuerde, solo entrar en la dirección del promedio móvil exponencial y hasta que su señal sea confirmada con una vela decisiva o un patrón confirmado. Tercera técnica, Trix y sobrecompra y sobreventa de Williams. Aplique los estudios de Trix y Williams a su gráfico, ambos configurados con la mitad del tamaño del ciclo promedio de su gráfica. En este caso, los configuré a 30 a ambos indicadores. Determine la dirección de la tendencia con Trix. Determine los movimientos de entrada cuando los confirme por medio de los niveles de sobrecompra y sobreventa en Williams. Salga hasta que Trix cambie de tendencia y Williams le dé salida por medio de los niveles de sobrecompra y sobreventa. Recuerde, deberá entrar o salir hasta encontrar una vela decisiva en dirección al trade que desea hacer o un patrón de velas confirmado. Haciendo su propio sistema de negociaciones basado en indicadores. Una vez que ha visto algunos sistemas de negociación basados en indicadores, ya puede formarse una mejor idea de lo que estos son. Ahora veamos en detalle qué debe tener un sistema de negociación. Características de un sistema de negociación. Un sistema de negociación debe ser un conjunto de reglas que nos permita decidir cuándo entrar o salir del mercado, evitando lo más posible dar lugar a interpretaciones subjetivas. Al decir que intentaremos evitar dar lugar a las interpretaciones subjetivas, me refiero a que si un sistema de negociación con indicadores técnicos lo estamos utilizando para deshacernos de la responsabilidad de interpretar lo que el mercado está haciendo y solo concretarnos a buscar señales bien simples de reconocer, deberemos precisamente encontrar eso, señales bien precisas de reconocer. Es decir, debe ser un sistema con reglas muy simples de seguir, como el cruce de líneas, el cambio de tendencia, etc. Evite los sistemas de negociación donde tenga que reconocer patrones o figuras en la formación del indicador, o sistemas donde solo en ciertas circunstancias no muy bien definidas sea utilizable su sistema. Cuando vaya a elaborar su propio sistema, no junte indicadores así porque sí. Para formar un sistema, deberá primero establecer qué desea perseguir en el mercado, es decir, establecer qué características desea encontrarle al movimiento del precio, y entonces pueda determinar qué desea utilizar para lograrlo. ¿Desea seguir la tendencia? Entonces, ¿qué quiere hacer con esta? ¿Desea filtrarla de ciclos menores? ¿O tal vez prefiere analizarla en su conjunto con la volatilidad? Por mucho que se esmere, no podrá ser un sistema basado en indicadores técnicos que siempre funcione, puesto que el mercado es muy cambiante. Por lo tanto, si es de los que prefieren evitar interpretar al mercado y solo guiarse por esas señales de indicadores técnicos, prepárese para estar diseñando constantemente nuevos sistemas, a fin de enfrentar distintos tipos de mercados. Esté muy atento para ser ágil en el cambio de método, pero a su vez, déle suficiente tiempo a cada método para poder brindarle un resultado global. Es decir, no cambie de sistema solo porque perdió la última vez que lo utilizó. Muchos expertos dicen que un sistema no está bien aplicado si se cambia antes de 20 negociaciones. Configuración de los parámetros y depuración del sistema. Es muy común ver que la gente, cuando utiliza un sistema de negociación creado por otros o cuando aplica uno propio, tiende a querer convertir este sistema en el santo grial, ese que le deje siempre operaciones ganadoras. Y eso realmente no es posible. Cuando usted comience a utilizar un sistema, verá que mediante el cambio de los parámetros de los indicadores, puede cambiar sensiblemente el resultado de sus negociaciones. Por lo tanto, una muy buena parte de la creación de un sistema de negociación es el ajuste del mismo. Deberá encontrar un parámetro que, si bien le permita filtrar una gran parte de las entradas falsas o latigazos, también lo mantenga en el mercado durante los movimientos grandes. La forma de hacer esto, por lo general, es a través del ensayo y el error. Porque si bien es cierto que partimos de reglas bien básicas, como son que en los osciladores los números pequeños dan más sensibilidad al indicador y los grandes evitan los latigazos,
o que los indicadores de tendencia y algunos otros de momento deben basar su periodo de estudio en el tamaño del ciclo que desea operar, el conseguir un buen equilibrio entre el filtrado de señales y permanencia en el mercado solo se logra probando. Cada vez que ajuste sus parámetros, haga un backtest o prueba del pasado o de resultados históricos, es decir, aplique su estrategia en gráficos pasados para ver qué sucede, cuántas operaciones ganadoras tiene, de cuántos pips, etc. Existen sistemas de gráficos en el mercado que cuentan con esta capacidad. Sin embargo, antes de poner a funcionar un sistema de negociación con dinero real, haga una prueba de por lo menos 20 negociaciones en una cuenta demo, para que vea cómo se desempeña este sistema, sin que le cueste dinero el experimento. Al configurar sus parámetros, verá que existe una gran cantidad de ocasiones en las que deberemos elegir entre filtrar señales en el mercado y perdernos parte de los grandes movimientos, o dejar parámetros que nos causan una serie de pérdidas relativamente pequeñas, pero muy seguidas, aunque gracias a esto nos aseguran no cortar antes de tiempo un buen movimiento. Ante esta disyuntiva, prefiere la configuración que evite tener muchas pérdidas pequeñas, aun si eso nos cuesta perder parte de los grandes movimientos. A menos de que usted sea un robot que pueda operar las 24 horas o vaya a utilizar su estrategia en un time frame diario. Porque si va a utilizar un método de negociación donde tenga que absorber un gran número de pérdidas, aunque estas sean pequeñas, y en el backtest o prueba del pasado, usted se encuentra con que su sistema es ganador, exclusivamente porque tomó todos los grandes movimientos, con los cuales pagó sus múltiples pequeñas pérdidas y salió con un diferencial pequeño a su favor. ¿Qué sucede si se le van estas entradas? Terminará perdiendo. Reglas de lo que no se debe usar en un sistema de negociación. Una vez que ya sabe lo que debe buscar al crear un sistema de negociación, permítame advertirle de los principales errores que comete la gente al tratar de encontrar su sistema ideal. Sobrefiltrado de señales. El uso excesivo de condiciones para poder entrar al mercado o salir de él es el primer error que cometemos al diseñar un sistema de negociación. Recuerde que al hacer un sistema, usted busca simplicidad, y esa simplicidad se debe traducir en un pequeño grupo de reglas que perfectamente, a simple vista, se puedan confirmar. De nada sirve un sistema donde necesitamos hacer un super acercamiento a la gráfica para ver que se cumpla por un solo píxel o punto de luz en la pantalla nuestra condición, y entonces pongamos dinero en el mercado gracias a ese puntito de luz. Por lo tanto, evite utilizar muchos indicadores a la vez. Recuerde, establezca antes qué condiciones quiere evaluar en el mercado y solo aplique los indicadores que requiera para esto. Recuerde que siempre que abrimos la posibilidad de ganar dinero, no solo me refiero al mercado sino en toda la vida, para ganar hay que arriesgar. Por lo tanto, no intente hacer un sistema libre de entradas falsas. Siempre es mucho más recomendable un sistema flexible y que siga relativamente de manera ágil a los cambios del mercado, aunque esto signifique perder en ciertos momentos de indecisión en él. Prefiera esto a utilizar sistemas que, en un intento de evitar entradas falsas, entre, a menos de que usted ignore sus propias reglas. Por regla general, un sistema de más de 3 indicadores ya está sobrefiltrado. Imprecisión en las señales. Nuevamente, déjeme hacer hincapié en este punto. Cuando haga un sistema, sea bien claro cuándo es que la señal será válida y cuándo no. Si usted decide que al momento en el que se crucen las líneas de un indicador deberá entrar al mercado, defina cómo debe ser este cruce. Bastará con que ambas líneas se toquen para darlo por bueno, o a que una de las líneas deba quedar un tanto separado de la otra. Que cuando usted hace un backtest, recuerde que ya sabe lo que pasó en el mercado, pero cuando opere en el presente no será así. Por lo tanto, defina desde el principio bien claramente cuál será una señal aceptable y cuál no. De igual manera, cuando haga su backtest, procure buscar también señales falsas en el mercado utilizando su sistema, contabilícelas y verifique que su estrategia sea ganadora aún a pesar de ellas. Y redundancia en las señales. Si va a buscar una condición en específico en el mercado,
no utilice dos indicadores similares o que brinden la misma información. Por ejemplo, de nada sirve hacer un sistema que incluya el momentum y el rate of change, pues ambos dicen lo mismo exactamente. O de nada sirve un sistema que combine a Williams y los estocásticos o el RSI, pues nuevamente está analizando la misma información entre ambos instrumentos, que además de quitarle espacio en el gráfico, pueden llegar a ser contradictorios en los momentos en los que su movimiento inicia. Por lo mismo, le generarán más confusión que ayuda. Finalmente, déjenme concluir este paso haciendo una reflexión final sobre los sistemas de negociación con indicadores y los indicadores técnicos en general. Mi opinión personal sobre los sistemas de negociación por medio de indicadores técnicos es que esta forma de participar en el mercado representa una opción pobre frente al potencial de participar en el mercado por medio de su análisis e interpretación en conjunto. Es pobre en resultados puesto que limita su participación a solo un pequeño grupo de momentos de coincidencias. Sin embargo, si está seguro de que así es como mejor puede participar en este mercado, siga sin temor sus señales. Evite usted filtrar estas señales al contentillo o perderá dinero. Si usted, basado en sus emociones, decide cuál entrada tomar y cuál evitar, es probable que termine perdiendo la mayoría de las entradas ampliamente exitosas y muy probablemente se quede tomando solo las que dejaban escasa o peor aún, ninguna ganancia. Evite entrar en una vela que esté en plena formación, es decir, solo decide entrar al mercado basándose en velas ya cerradas. Recuerde que la mayoría de los indicadores se mueven al igual que lo hacen las velas durante su formación. Por lo tanto, es muy probable de que si entra en una vela que apenas se está formando, al terminar esta, la señal que usted veía, gracias a la ley de Murphy, ya haya cambiado. Antes de decidir utilizar un sistema de negociación, tome en cuenta esto. Por lo general, todos los sistemas funcionan de maravilla cuando el mercado tiene una buena tendencia y generan grandes pérdidas cuando el mercado se consolida. Mayormente los indicadores técnicos son muy útiles para hacer evidentes ciertas condiciones del mercado. Sin embargo, su mayor potencial lo encontrará al utilizarlos como lo que son, como guías o herramientas. No obstante, la mejor forma de ganar dinero es por medio del análisis del mercado en su conjunto. Recuerda que de la misma manera en que no solo porque se nuble el cielo deberá llover, el hecho de que aumente la volatilidad o falle el momentum necesariamente hará que el precio cambie. De tal manera que procure acumular la mayor cantidad posible de coincidencias antes de entrar al mercado. Sobre esto le hablaré en el próximo paso. Por lo pronto, lo dejo con este extraordinario conjunto de herramientas que seguramente encontrará fascinantes. Pruebe todo. Analice el mercado auxiliándose de estos indicadores y descubra con cuáles se siente más cómodo. Hasta aquí con este quinto paso. En la próxima ocasión le presentaré un conjunto de reglas para convertir a los sistemas de negociación en estrategias, que suena parecido pero no es lo mismo. Una vez más le recuerdo que es importante que todo lo que ha aprendido hasta el momento solo lo utilice en una cuenta demo hasta que no vea el sexto paso. Asimismo, genérese el hábito de llevar un registro preciso de sus operaciones para que con esto usted pueda analizarse y darse cuenta de qué es lo que está haciendo en el mercado. Recuerde que va a manejar dinero, y esto es cosa seria. Por lo tanto, de igual manera que para hacer una casa, la gente primero genera planos y lleva un control del avance de obra, usted genere planes para participar en el mercado y conserve el registro de sus decisiones por medio de su bitácora, y no solo el de sus resultados en el estado de cuenta. Repase todo lo que ha visto hasta ahora. Piense que después de adquirir una nueva información, la mente la va eliminando poco a poco. Incluso según algunos estudios, si no se repasa lo aprendido en 21 días, al final de estos, solo conservará la 10ª parte del conocimiento adquirido. Cuando usted pagó por este curso, se hizo acreedor a un mes de asesoramiento en línea gratuito, el cual es patrocinado por su vendedor. Por favor, regístrese en nuestro sistema y haga uso de esta ayuda que tendrá disponible los 30 días siguientes a la compra de este material. Asimismo, visítenos en nuestra sala de chat para estar en contacto y compartir las situaciones que ocurren en el mercado.
Si desea tomar nuestros cursos presenciales, pide información a su vendedor sobre los calendarios de estos cursos que personalmente estaré impartiendo. Mi nombre es Sergio Rocha y le felicito por ese esfuerzo. Siga adelante. Recuerde que, detrás de los pequeños nos que se nos presentan en el camino, deberá haber un sí más ardiente que nos lleve al éxito. Que tenga suerte para todo, pero sobre todo, que tome buenas decisiones en el Forex. Hasta la próxima.